Ereshkigal, la reina olvidada del inframundo mesopotámico. En los albores del tiempo, cuando los dioses aún moldeaban el destino del mundo y los ríos aún no conocían sus cauces, surgió una figura envuelta en silencio, Ereshkigal. No descendió del cielo entre rayos ni fue proclamada con cantos celestiales. Fue simplemente, y profundamente, una presencia que habitaba el fondo. Mientras otras deidades brillaban en la superficie, Inanna con su sensualidad, Enlil con su poder, Utu con su luz, Ereshkigal se estableció en el Kur, el oscuro e inmóvil reino de los muertos. Kur no era un lugar de tormento, pero tampoco de descanso. Era el final inevitable, el punto donde la vida se detenía sin retorno. En ese paisaje de sombras eternas, Ereshkigal reinaba sola. Su poder no se basaba en el deseo ni en la violencia, sino en la aceptación del límite. Ningún alma que cruzara las 7 puertas de su reino podía volver. Ella era la última soberana, la que no buscaba adoración sino respeto. Su ley era simple: lo que ha muerto, permanece muerto. A diferencia de los dioses solares o guerreros, Ereshkigal no necesitaba afirmarse mediante la conquista o el espectáculo. Su sola presencia bastaba para imponer orden. Algunos textos antiguos la presentan como una víctima de los dioses celestiales, enviada al inframundo en un exilio impuesto. Otros sugieren que fue elegida por el destino para gobernar donde nadie más se atrevía. Sea como fuere, ella aceptó su papel sin desafío, sin drama. Como si supiera que incluso el universo necesita una guardiana del silencio. Ereshkigal no es cruel, pero tampoco es compasiva. Ella simplemente es. Su justicia es fría, pero constante. Su trono no cambia con las estaciones ni con los caprichos de los hombres. No se deja ver fácilmente en mitos heroicos, porque su poder no está en la acción, sino en el ser. Cuando Inanna, su hermana, desciende al inframundo, no se enfrenta a una enemiga, sino a un reflejo profundo. Ereshkigal representa lo que se oculta bajo las máscaras del poder, lo que toda alma debe confrontar: la sombra, el duelo, el final. En un mundo que venera el inicio, la expansión y la gloria, Ereshkigal nos recuerda que hay dignidad en el cierre, en el límite, en lo irreversible. No hay templos dorados para ella, ni ofrendas alegres. Su culto es silencioso, interior, eterno. Habita en el inconsciente colectivo como la madre sombría, la señora del umbral, la voz que no grita, pero que nadie puede ignorar. Y así, mientras los nombres de muchos dioses desaparecieron con los imperios que los adoraron, Ereshkigal permanece. No como una figura de culto, sino como un arquetipo que resurge en cada duelo, en cada transformación, en cada caída que prepara una renacer. El descenso de Inanna, un encuentro con la sombra de Ereshkigal. Inanna, diosa del amor, la fertilidad y la guerra, resplandecía en los cielos de Sumeria como una estrella brillante. Era deseada, adorada, celebrada. Su nombre se repetía en himnos, sus templos se alzaban altos y dorados, y su figura dominaba la superficie del mundo con confianza divina. Pero incluso la diosa más poderosa no puede escapar del llamado de las profundidades. Un día, sin previo aviso, Inanna decidió descender al inframundo, al dominio de su hermana olvidada, Ereshkigal. No fue por curiosidad ni desafío, sino por una necesidad oscura e inevitable, como si algo dentro de ella supiera que debía enfrentarse con lo que había evitado mirar. Antes de partir, Inanna se preparó como si fuera a una celebración. Se adornó con joyas, collares, anillos, un tocado sagrado y un vestido regio. Cada uno de esos objetos era símbolo de su poder y su identidad. Pero el inframundo no tolera disfraces. En cada una de las 7 puertas del Kur, un guardián le exigió dejar atrás una parte de sí misma. Uno a uno, fue despojada de sus ornamentos, de su estatus, de su divinidad. Cuando llegó ante Ereshkigal, estaba desnuda, vulnerable, sin defensa. No como una diosa, sino como una sombra de lo que había sido. Ereshkigal la miró y no vio a una hermana. Vio un reflejo. Vio todo lo que había perdido, todo lo que le fue negado. Su rabia no fue explosiva, sino profunda. No gritó, no se movió con violencia.
simplemente la condenó. Inanna fue colgada en un gancho, suspendida entre la vida y la muerte, atrapada en el silencio absoluto. Los textos dicen que durante 3 días y 3 noches, no hubo canto, ni fertilidad, ni deseo sobre la tierra. Porque la diosa de la vida había muerto. Porque había descendido a un lugar donde no había retorno. Pero no toda historia termina en oscuridad. Inanna, previsora, había dejado instrucciones. 2 seres sin género, Kurgarra y Galatur, fueron enviados al inframundo. No llevaron armas ni exigencias. Solo llevaron compasión. Cuando llegaron ante Ereshkigal, no la desafiaron. La escucharon. Mientras ella se retorcía de dolor, mientras gemía por un parto sin fin, ellos no la interrumpieron. La acompañaron en su sufrimiento. Y por primera vez, alguien estuvo con Ereshkigal sin temerle, sin huir, sin intentar cambiarla. Ereshkigal, conmovida por esa presencia silenciosa, les concedió un deseo. Ellos pidieron el cuerpo de Inanna. Ereshkigal aceptó. Inanna fue devuelta al mundo de los vivos, pero ya no era la misma. Había muerto y había regresado. Había visto el rostro de la sombra, y había sobrevivido. Para que pudiera salir del inframundo, debía ofrecer un reemplazo. El ciclo debía continuar. Porque nadie visita Ereshkigal sin dejar algo atrás. Este mito no es solo una historia de hermanas ni de dioses en conflicto. Es una metáfora profunda del viaje interior. Inanna representa la parte consciente, brillante, poderosa del ser. Ereshkigal es la sombra, lo negado, lo oculto, lo reprimido. El descenso es necesario para que el alma se integre. No hay ascensión verdadera sin primero haber tocado fondo. Y en ese fondo, Ereshkigal espera. No con odio, sino con verdad. Ereshkigal y Nergal, el amor oscuro que nació en el silencio. En el vasto y silencioso inframundo, donde nada florece y el tiempo no avanza, Ereshkigal reinaba sola. Su trono estaba tallado en piedra y soledad. Su voz era orden y su mirada, sentencia. Ningún dios osaba quedarse mucho tiempo en su presencia. Ella no buscaba compañía, ni la necesitaba. Pero incluso en el lugar donde todo parece inmóvil, el cambio llega. Y llegó en forma de otro dios, Nergal, señor de la guerra, de la destrucción y del fuego. La historia cuenta que los dioses del cielo enviaron una invitación a un banquete sagrado. Todos asistieron, excepto Ereshkigal. Ella no podía abandonar su trono, pues gobernar la muerte requiere presencia constante. Así que envió a su mensajero, el visir Namtar, para representar su voz. Cuando Namtar llegó al banquete, los dioses lo honraron, excepto uno. Nergal, orgulloso y fiero, se negó a inclinarse ante un emisario del inframundo. Fue un acto pequeño, pero en el mundo de los dioses, todo tiene consecuencia. Como castigo, Nergal fue enviado al reino de Ereshkigal. No como prisionero, sino como penitente. Cruzó las puertas del Kur con el corazón en llamas y los músculos tensos. Esperaba enfrentarse a una criatura oscura, monstruosa, sin rostro. Pero lo que encontró fue otra cosa. Ereshkigal no era monstruo. Era majestuosa y temible, pero también trágicamente humana. Cuando se miraron, algo más que ira cruzó entre ellos. Fue un reconocimiento. Un choque de fuerzas iguales. La muerte y la guerra se encontraron, y algo en ambos cambió. Durante 7 noches, Nergal permaneció con Ereshkigal. No hay palabras exactas que describan lo que ocurrió entre ellos, porque los textos antiguos insinúan más de lo que dicen. Pero lo esencial está claro, se amaron. No de la manera dulce de los cuentos celestiales, sino como 2 llamas oscuras que arden sin necesidad de luz. Se amaron con rabia, con deseo, con el dolor de saberse incompletos. Pero Nergal tenía un deber. Y después de esas 7 noches, se marchó. Abandonó el inframundo, dejó atrás a Ereshkigal, y con ella, el vínculo que habían creado. Su partida no fue solo una traición, fue una herida. Ereshkigal,
diosa del fin, no conocía el abandono. Su llanto no fue un susurro. Fue un rugido que sacudió las raíces del mundo. En su furia, exigió a los dioses que devolvieran a Nergal. Les recordó que incluso la reina del inframundo tenía derecho al amor y a la venganza. Los dioses cedieron. Nergal regresó. Pero esta vez, no como castigo. Volvió por elección. Volvió porque había comprendido algo esencial, que incluso la destrucción necesita raíz. Que incluso el guerrero necesita sombra. Ereshkigal no lo rechazó. Lo aceptó como igual. Y juntos, reinaron en el inframundo. No como amantes eternamente felices, sino como opuestos necesarios, la muerte y la guerra, el fin y el fuego. Este mito no habla solo de pasión, habla de integración. De cómo incluso las fuerzas más violentas y temidas pueden encontrar equilibrio cuando se reconocen mutuamente. Ereshkigal y Nergal no representan el amor romántico, sino el encuentro profundo entre lo reprimido y lo desatado. Entre lo que se teme sentir y lo que se teme perder. En sus brazos, Ereshkigal no se suavizó. No se volvió menos. Siguió siendo la reina del silencio. Pero dejó de estar sola. Porque incluso en el inframundo, incluso en el lugar donde todo muere, puede surgir algo que permanece vivo, el vínculo entre dos potencias que se atreven a enfrentarse y a aceptarse. Interpretaciones modernas y significado arquetípico de Ereshkigal. Aunque Ereshkigal surgió hace miles de años en la antigua Mesopotamia, su influencia trasciende el tiempo y las culturas. Hoy, lejos de ser solo una figura mitológica olvidada, ella representa un arquetipo poderoso dentro de la psicología, el arte y la espiritualidad contemporánea. En un mundo que a menudo teme la oscuridad, la muerte y la soledad, Ereshkigal emerge como un símbolo de aceptación profunda y transformación interna. En el ámbito de la psicología, especialmente bajo la perspectiva junguiana, Ereshkigal es vista como la personificación de la sombra, esa parte oculta, reprimida y a veces temida dentro de cada persona. No es la sombra del mal, sino la sombra de lo reprimido, emociones no expresadas, dolores no sanados, aspectos de uno mismo que se esconden para evitar el dolor o el rechazo. Su reino subterráneo representa ese espacio interno donde enfrentamos nuestra verdad más profunda, a menudo dolorosa pero liberadora. El mito de Inanna descendiendo al inframundo para enfrentarse a Ereshkigal es una metáfora del viaje psicológico que todos debemos hacer. Para crecer, para renovarnos, debemos confrontar nuestras partes oscuras y no huir de ellas. Ereshkigal no es una enemiga, sino una guardiana que ofrece el desafío necesario para la integración y la sanación. En esa confrontación, la muerte simbólica de un aspecto del yo permite el renacer hacia una existencia más completa. En las narrativas modernas, especialmente en la literatura, el cine y el arte, Ereshkigal ha sido redescubierta como un arquetipo de la diosa oscura. La figura femenina que no se ajusta a los roles tradicionales de protección o cuidado maternal. Ella es la fuerza cruda, la sabiduría del duelo y el poder que surge de la vulnerabilidad. Su figura habla a muchas mujeres contemporáneas que buscan validar su experiencia de dolor, aislamiento o incluso rabia, transformándolos en fuentes de poder personal. Además, en las prácticas espirituales actuales, Ereshkigal es invocada para acompañar procesos de duelo, transformación profunda y confrontación con la mortalidad. Su presencia en rituales y meditaciones ofrece un espacio seguro para abrazar la finitud de la vida y encontrar sentido en el ciclo inevitable de nacimiento y muerte. En un mundo que promueve la juventud eterna y la negación del final, ella recuerda la belleza y la fuerza que hay en aceptar la sombra. Así, Ereshkigal no es solo una antigua reina del inframundo, sino un espejo para el alma humana. Su reino oscuro es también el lugar donde se forja la luz más auténtica. Su silencio es el espacio donde se escucha la verdad sin máscaras. En la modernidad, donde la fragmentación del ser es frecuente, su mito ofrece un camino hacia la integración y la plenitud. Al final, el mensaje de Ereshkigal es claro: para encontrar la totalidad, debemos bajar a las profundidades, mirar lo que hemos evitado y salir transformados. Porque en cada sombra existe una chispa de vida, y solo enfrentándola podemos realmente renacer.